Hola, Mai. ¿Me Oli. escucharon? Buenísimo. Nada, pueden hacer preguntas. Y también si tenemos un ratito más, eh, podía aprovechar y leer un fragmento más de otro texto que me parece que está piola. Dale, si Eh, tenés ganas. Presentar a la perra que todavía no tiene nombre. Hola, bebé. ¿Querés saludar? No, está ¿Adoptaron un alrededor. perrito? Pero tal vez la pueden ver. Rescatamos un perrito. ¡Ay, mi vida! ¿Se ve? Sí. Ya, está Ay, qué haciendo la lindo. función. Ahí va. Eh, bueno, bebés. ¿A alguien le quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que repasemos? Eh, Algo que no. Estoy igual, ahí escribo de nuevo cuáles son los libros. Estoy con ganas igual de, en estos días voy a estar dando un taller de específicamente de teoría CRIP, como ingresando a que hablar de sexualidad y discapacidad. Eh, y ahí anoto lo que serían los textos que mencioné, que es, eh, ay, para, ¿cómo se llama? Ah, ella no es tan gorda, pero yo sí. Ella ni siquiera es tan gorda, pero yo sí. Ah, yo intentando escribir. Perdón, esta es como mis primeras aventuras con Instagram. Normalmente está pago para hacer esto. Pero no lo estás haciendo. Hoy se tomó día libre, Pau. Y, el otro texto es una teoría radical de la sexualidad de Gil Rubin. ¿A alguien le quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran repasar? Si no, les leo este fragmento. Dale, si querés Eh, leer y después si hacen preguntas. en el texto este, que es Notas para una teoría radical de la sexualidad, eh, que el prólogo este se lo hizo Leonor Silvestri, pero inicia el texto, y para colmo, este texto es viejísimo, si no me equivoco, eh, sí, o sea, Gail Rubin lo escribió en el 90 no, en el 89 creo. Y relevancia a cómo no envejecen algunas cosas. Ha llegado el momento de pensar sobre el sexo. Algunos la sexualidad quizás solo les parezca un tópico sin importancia, un escape frívolo de los problemas más críticos de la pobreza, la guerra, la enfermedad, el racismo, el hambre o la aniquilación nuclear. Pero es precisamente en épocas como esta en la que tenemos que convivir con la posibilidad de una destrucción inimaginable. Cuando es más, perdón, es que este texto no importa cuándo lo leas, es relevante. Cuando es más probable que la gente se vuelva peligrosamente desquiciada en lo referente a la sexualidad. Los actuales conflictos sobre los valores sexuales y la conducta erótica tienen mucho en común con las disputas religiosas de siglos pasados. Adquieren un inmenso valor simbólico. Las disputas sobre la conducta sexual se convierten a menudo en instrumentos para desplazar las ansiedades sociales, descargar la intensidad emocional concomitante a ellas. En consecuencia, la sexualidad debe tratarse con especial interés en épocas de fuerte tensión social. El reino de la sexualidad posee también su propia política interna, sus propias desigualdades y sus formas de opresión específica. Al igual que ocurre en otros aspectos de la conducta humana, las formas institucionales concretas de la sexualidad en cualquier momento y lugar dado son productos de la actividad humana. ¿Por qué me gusta muchísimo, muchísimo esta introducción y la leo en muchísimos talleres que doy? Primero porque
siempre se vuelve más relevante este fragmento. Onda, em, este tema, así como otros grandes temas para mí, como puede ser el punitivismo, son especialmente relevantes en los momentos de tensión. Mm, Primero porque estamos hablando de esta cuestión de que no hay nada más político que pensar la sexualidad, que pensar lo deseable tiene un carácter político y que no existe en el éter, que no es transhistórico, que no es constante, que no es esencial. Y pensarla significa hacer una autocrítica y también significa perder cierto tipo de poder, y en el sentido de control más que nada, de decir, no todo lo que yo pienso que soy, que me atraviesa, soy solo yo, ¿no? Entonces eso también genera como muchísimo, y esto es también lo que me parece muy interesante, es mientras más avanzás en los estudios de ciertas teorías o de concepciones antifascistas, antipunitivistas, eh, antisexistas, más tenés que permitirte o sea, más te abrís a la duda y a entender en realidad que tenemos muchísimo menos control sobre ciertas cosas de lo que pensamos. Y al mismo tiempo que también tenemos más control del que pensamos, en el sentido de que podemos generar cambios y podemos hacer cosas distintas. El hecho de entender, por ejemplo, la amplitud y el nivel de poder que tiene la gordofobia en nuestra cotidianidad y decidir hacer algo distinto o tomar conciencia, de repente decir como, hey, estoy haciendo un ejercicio constante de policeo sobre los cuerpos y de disciplinamiento sobre los cuerpos a mi alrededor y de repente decidir hacer algo distinto, decidir pensar algo distinto o darnos cuenta cómo es que estas cuestiones se juegan en lo cotidiano, no son cosas que son debatidas en espacios políticos solamente o en organizaciones políticas o en espacios legislativos. Son cuestiones que atraviesan nuestra cotidianidad y atraviesan nuestra producción, atraviesan nuestras pajas, atraviesan nuestra posibilidad de acceder a que nos toque otra persona. Porque también eso es lo que se está jugando. ¿Qué cuerpo se les permite existir, vivir, tocarse, sentirse? Eh, o sea, estamos hablando de muchísimo más que si hay una foto con una concha, es todo lo que se despierta a través de eso y todos los discursos de odio y lo que finalmente termina transformándose en una no vida, en no permitir la existencia de ciertas formas de vida o permitir una existencia inferior, en este caso una existencia donde no somos deseables ni deseades, donde no tenemos derecho a ser amades o amar, y todas esas cuestiones son relevantes. Y están atravesadas por esto, y es también lo que despierta cuando entendemos el valor eh, político de la presencia de ciertos cuerpos en ciertos ambientes y, y nada, de politizar la sexualidad en general, y entenderlo atravesada y sugestionada que se encuentra por las instituciones, por los medios y también reapropiarnos de la parte que sí es nuestra, ¿no? O que puede ser nuestra, sobre las que tenemos poder, porque hay sobre muchas sobre las que no, ¿no? sí, Como que tal vez yo no pueda cambiar la gordofobia en el mundo, pero sí puedo cambiar las cosas con las que sí tengo poder, con las que sí tengo contacto. Eh, de una. no como pienso Muluk Fotografía, saca fotos a modelos para ropa y también hace producción artística, hace un millón de cosas. Y algo que siempre dice es que no saca fotos a una marca de ropa que no tenga como mínimo dos modelos gordos. Sí, me habías Si no hay contado. dos personas gordas,
no saco fotos. Y aunque entendamos que no siempre podemos hacer esto, ¿no? Decir esto, y que a veces es em, un detenimiento para nuestro trabajo. Mm. em, ¿Crees que hay que pasar por una situación de discriminación para comprender y tomar conciencia sobre estos temas de gordofobia y quién dice que es erótico? No, no creo que tengas que pasar por una situación de discriminación. Creo que que en estos casos para mí, bueno, es más complejo que discriminación, pero porque estamos hablando a cierto nivel de un tipo de genocidio también, en otros términos, ¿no? O sea, estamos... bueno, no. Eh, Pienso que cualquier persona puede, o sea, puede conectar con experiencias de violencia y que también hay en un punto una cuestión que se debate que es del orden del pensamiento, ¿no? Como que hay algo que se ha discutido muchas veces, que es que alguien dice como no tenés empatía, ¿no? Y es como, es muchísimo más complejo que eso. Uno, porque la empatía es la posibilidad de conectarnos con algo dentro nuestro que sea similar a lo que la otra persona está experimentando. No es necesario hacer ese ejercicio para poder decir esto es una violencia, ¿sí? Claro. Tiene que ver también con que, no sé, las personas que están siendo violentadas y que están siendo oprimidas no se escuchan sus voces y no se escuchan sus reclamos y no se escucha sus vivencias de daño y de sufrimiento. Y sin embargo, sí podemos hacer eso con otras personas a veces. Entonces también ahí tiene que ver con que es un ejercicio también intelectual que puede darse por muchísimos espacios. A veces lo que necesitas es simplemente exponerte a esa experiencia, en el sentido de escuchar la experiencia de las personas gordas cuando dicen que sufran violencia. Eh, Porque algo que sucede también es que las personas, o sea, hay un caso, Your Fat Friend, que es esta persona a la cual leí un texto, habla de algo muy heavy, que es cuando una persona flaca te dice que bajes de peso por tu bien. Y habla específicamente de su experiencia con su mamá. Y dice, tenés que entender que lo que vos pensás que es amor hacia mí es una violencia. Claro. Y más allá de las eh, complejidades que hay en el vínculo madre-hija, que ella también reconoce, hay cientos de miles de médiques diciéndote que adelgaces por tu bien. Y hay un montón de preconcepciones que otra vez tienen que ver con que la experiencia gorda no sea una experiencia que la gente quiera escuchar y que por ende se invisibiliza estos reclamos de violencia en cuestiones como la cultura de la dieta y lo complejo de la industria de la dieta. O sea, estamos hablando de una de las industrias más millonarias que hay, de la producción y disciplinamiento de cuerpos a través de estas culturas, del estigma de ser gordo, de de la violencia institucional, médica, eh, que sufren estos cuerpos, que también llevan a nada, a que se invisibilicen estos reclamos. Y por eso es que es tan importante la existencia de grupos de activismo gordo, de visibilización y de liberación gorda, ¿no? Eh, y nada, como así como existen hombres cis que no sabían de las vivencias de violencia sexista hasta que pudieron entrar en contacto con esos reclamos. Por eso es necesario producir y compartir y, por ejemplo, entrar en contacto con esto, con entender qué es el estigma del peso, qué es la violencia y el prejuicio y eh, todo lo que es parte de la invisibilización de la experiencia gorda. Mm. Sí, aparte Que hay muchas veces muchísimo. se dice por salud y hay mucha gente flaque que está mal de salud. O sea, no tiene nada que ver. Pero igual para mí hay algo como también importantísimo, que es nuestro cuerpo. Y Tal en cual. última instancia es nuestra decisión. Sí. Y hay
lo interesante acá, y esto es en muchos estudios muy pioles que se han hecho, en parte también por identidades gordes, es cómo es que la gordofobia permea tanto nuestra lectura de la situación, en especial por parte de profesionales de salud, que muchísimas veces no ven otras causas de riesgos para la vida de esa persona, Mm, al no notar, al no poder ver más allá del peso. tal cual. Y en varios estudios con respecto a la vivencia de las personas gordas en los espacios médicos, notamos que les médiques le prestan atención a las personas gordas 30% menos que lo que le prestan atención a las personas no gordas. Entonces, también estamos entendiendo que hay un riesgo de salud superior, que es que no hay acceso a un buen espacio médico en donde se escuchen las necesidades de las personas gordas, por la misma gordofobia. Es muy similar a cuando hablamos de el sexismo como, o el cisexismo como un riesgo de salud, Mm. ¿sí? O sea, hay muchas cuestiones mucho más complejas. Eh, y que también atraviesan, qué es lo que consideramos un cuerpo digno y un cuerpo que se merece el acceso. Pensar que solo los cuerpos sanos se merecen ser deseados es una de las cosas más nazis que hay para Mal, pensar. mal. Todos los cuerpos se merecen ser deseados. Eh, y todos los cuerpos, o sea, para mí también, y esto es lo que más me rompe los huevos, lo que le excita a cada persona individual casi nunca es lo que ve representado y lo que considera bello. Lo que te termina gustando, lo que te termina excitando, eh, muy pocas veces coincide con aquello que te es consumible, porque lo que te es bello consumible es una construcción que Mm. es alimentada continuamente Y para ser para que la... controlada y para ser predecible y para un montón de cosas. Así que bueno, eso es Ahí, un poco... decían, hablas de la biopolítica de los cuerpos. El, Hay un montón de... sí, el mercado ahora le pone en términos de su mejor versión. Les flaques también sufren, o sea, les flaques pueden sufrir un montón de cosas, pero en este caso estamos hablando específicamente de... hay la violencia sobre los cuerpos gordos es muy específica y les flaques también No, me eh, parece que se refiere a que sufren otras cosas. muchas personas que son flaques eh, tienen problemas porque creen que son gordes. Me parece que a ello se refiere. Va, porque la... O sea, no, es que me pasa como, me pasa muy seguido que, O no, me pasa May. muy seguido en discusiones con personas con respecto a, o conversaciones, no discusiones, con conversaciones más tal vez entre amigues, que alguien diga, eh, les flacas también la pasamos mal. Como si de repente la atención estuviera en un cuerpo, en los cuerpos gordes o las personas que tuvimos experiencias siendo gordes, significara que de repente no tienen más ese espacio que históricamente tuvieron. Y algo interesante es que cuando pensamos en un futuro igualitario, o cuando pensamos en justicia, no pensamos en que no exista espacio para todos. O sea, todos los, todas las vivencias tienen derecho a tener espacio, pero hay una invisibilización que se produce de parte de las personas flaques en querer de repente hablar de sus experiencias cuando estamos hablando de cuerpos que en el sentido, o sea, en cierto sentido estamos, se les trata con el fin de exterminarles, ¿sí? Mm, Es como hay ciertas violencias que les flaques no sufren y que por las que no pasan. Y mm. la realidad es que me angustia un montón porque a veces cuando, en especial cuando yo tal vez hablaba de esto y tenía un cuerpo gordo, me acuerdo una vez tener una discusión con una amiga en donde en un momento le dije, vos entendés que a vos nunca te dijeron que porque vos eras gorda nadie te iba a amar, que nadie te iba a querer, que tu cuerpo no era deseable, que tu cuerpo no era lindo.
tal vez te dijeron palo de escoba, ¿entendés? Pero no Sí. te dijeron dejar de existir. Y no estoy diciendo que haya una jerarquización de la violencia, ¿sí? Eh, las personas hasta mega flacas tienen representación en medios, tienen hegemonía y tienen poder en espacios en donde las personas gordas no. Y seguir continuando esta cuestión de abrir la conversación sobre las violencias que sufren todos los cuerpos que no sean normados exactamente como si los buscaban a sufrir una violencia y, y tampoco estamos hablando de la experiencia de quienes tenemos o tuvimos patologías alimentarias. Eh, a ver, Hay un montón eh, de eso. creo que se mezclan los efectos que tienen las expectativas de belleza socialmente construidas con el sistema que oprime a las personas gordas y los efectos que producen. Claro, Sí. es que lo que hay ahí, siguieron hablando, ah, perdón, es que a ver, las opresiones sobre los cuerpos y el policiamiento sobre los cuerpos son cuestiones que se producen a nivel constante, ¿sí? El problema es cuando eh, en vez de parar 2 segundos y decir y escuchar a la otra persona, automáticamente saltamos con la opresión que nosotros sentimos que no es visibilizada, ¿sí? Y eso es un problema y es algo que se produce un montón en los espacios. O sea, es una de las grandes críticas que históricamente se ha hecho en los últimos años a qué pasa cuando abrimos el tema del sexismo en un ambiente con hombres cis, que muchísimas veces dicen, bueno, pero a los hombres también los matan, por ejemplo. Y como, sí, definitivamente, a los hombres también los matan y también tenemos que elaborar sobre Claro, muchas de esas pero cuestiones. no El estamos índice hablando de del eso. suicidio, pero ahora estamos hablando como de otra cosa y Claro. para mí no el interrumpir, pero el plantear en los Indagar. espacios gordes el tema de la situación de les flaques es un ejercicio de gordofobia. En el sentido, a ver, y esto es algo que me parece muy interesante de otra vez lo que plantea Your Fat Friend, es todos, eh, no somos, nadie es inmune a la propaganda, ¿no? Nadie es inmune a estas narrativas. Y lo interesante es descubrirlas adentro nuestro Mm. y ver qué hacemos para subvertirlas. Eh, como esto de que ahora dicen de cuestionar el deseo, que a mí me parece como vital, y también al mismo tiempo me parece que hay que tener cuidado. Eh, Obvio, un montón. Porque cuando hay una entrevista que hay un documental que les recomiendo que se llama Yes We Fuck, lo pueden encontrar en internet, y en una parte hay dos activistas pospornistas, performers y teóricos españoles Mm. y están hablando de porno. Y en un momento una de ellas dice, ¿a quién le gusta el porno hegemónico? A nadie ve eso. Y esta persona de al lado, disidente de género, boyera, eh, persona que labura produciendo porno desviándose de la norma, le dice, a mí me gusta, yo veo porno hegemónico. Eh, Se le estalló el cerebro. y, y, como que es increíble porque estamos viendo esta corporalidad lesbiana, disidente, de género, gorde, hablando de, cuando hablamos muchísimas veces de los cuestionamientos, de cuestionar el deseo, hablamos de cuestionar el deseo impuesto y de encontrar dentro nuestro también qué es lo que sentimos propio en algún momento, ¿sí? Mm. Porque el deseo que estamos cuestionando, y esto lo digo porque me parece vital también en mi trabajo, Mm. el poder no de repente volvernos, porque algo que va a pasar y que pasa es que de repente aparezca una nueva norma, ¿sí? Mm. Es,
y que esa norma se transforme en otra forma de seguir policiándonos, ¿sí? Como en esto de hay que cuestionar lo que se considera como normal, como sano, como seguro, como opción, única opción. Hay que cuestionar ciertas producciones de deseo y a mí me parece interesante repensar algunos de nuestros deseos. Pero también, en especial en este momento que estamos viviendo de cuarentena, de coronavirus, me parece también súper importante buscar lo propio y lo que nos haga bien también, como en algún punto, como, bueno, si lo que te calienta es esto, y loco, pasa la piola, como hay para mí también en algún punto en donde de repente se generan estos entramados en donde si te gustan los chabones flacos, como no sos lo suficientemente feminista, o ese tipo de cuestiones, y es como, yo pienso que hay cosas interesantes en todos los cuerpos. Tal vez tenés una gordofobia internalizada con respecto a los cuerpos gordos. Te súper invito a que veas porno con gente gorda, porque creo que la gente gorda es muy hermosa también, pero es hermosa. Pero me refiero a también como decir, no, que no se genere esta presión de, bueno, ahora tengo que encontrar lo que es el deseo real. Tal cual. Y lo interesante de entender que el deseo es algo mucho más complejo es que entender que siempre va a estar mediado por una producción, no importa cuál sea. Mm, Eh, Hay que cuestionar la producción masiva y global. Hay que cuestionar, lo que cuestiona es la veracidad de ese discurso, ¿sí? Lo que se cuestiona es el hecho de que ese discurso sea universal y real y veraz y el único posible. claro. También creo que es interesante como ejercicio intelectual, emocional, psicológico y de crecimiento, decir, esto es lo que yo siento o es lo que me dijeron que tengo que sentir. Eso es interesante para pensarnos, ¿sí? Me acuerdo de, no me acuerdo quién decía, un amigo mío que dijo, ¿sabes qué? Creo que toda mi vida pensé que esta piba era linda, pero en realidad creo que solo era flaca. Eh, y como estas cuestiones de decir como, hey, tal vez seríamos más libres si repensamos un toque en los deseos impuestos y nos permitiésemos desear también otras cosas y pensar por qué no deseo ciertas cosas y sí deseo ciertas otras. Mm, Eso puede ser interesante, pero creo que solo es funcional siempre y cuando no lo usemos como una forma de ser yutas con nosotros. Vital. sí. O sea, Sí, o de querer ser otra cosa que en realidad no somos, o sea. sí, también. Pero bueno, eso es algo que a mí me ayudó bastante. Porque también en parte la subtrama es, hey, si dejas un toque el deseo hegemónico de lado, te vas a dar cuenta que hay un montón de gente re archable. Y que estamos acá. ¿Por qué mi complicidad? Eh, Nada, y que también abandonar esos espacios es también a veces dejar ir muchísimas cosas que nos lastiman. Como ciertas, o sea, ciertas fugas que al fin y al cabo lo que tienen de interesante y lo que tienen de hermoso es esto, el poder generar espacios internos y externos en donde seamos más libres, donde la pasemos mejor y donde haya menos violencia interna y externa. Y eso es como el cierre del vivo. Hermoso. Sí, gracias Ay, por... gracias, Mel. Hermoso Tardé un estuvo. montón, pero se dio. Ah, No, yo también con un montón igual en hablarte. que Bueno, nada, espero que esto termine pronto y nos veamos de nuevo en una jornada. ay, Y nos sí, por hace- favor. Ay, sí. que Bueno, bueno, nos estamos viendo pronto. gracias a todos los que se conectaron. Gracias. ¡Ay, está Neneca! ¡Me muero! Hola, Neneca. Bueno, Gracias por haberse acercado y por haber vuelto a entrar también al vivo. Así que
Bueno, Nada, nos estamos viendo en breve. de una. Bueno, besito Mel y besito Pau. Chao. Adiós. Era ahí. Yo, que soy más torpe. ¡Ah!